quiero animarlos con cuatro puntos al respecto de vivir por fe. Realmente la palabra dice: el justo por la fe vivirá. También la palabra dice: sin fe es imposible agradar al Señor. Por otra parte dice: todo es posible para aquel que cree. Aparentemente la fe entonces está íntimamente ligada o entrelazada con nuestra definición de cristianismo o con nuestro estilo de vida como cristianos, o el hecho de decir yo soy creyente, porque el justo vive por fe. Si no eres un justo, entonces la sangre del Señor no te ha alcanzado, por lo tanto no eres creyente. Entonces la fe está definitivamente interrelacionada con cada uno de nosotros. Ahora, en Hebreos 11, el versículo 1 dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo invisible no provino de lo que se ve. Entonces, dice que la fe es la garantía de lo que esperamos y la certeza de lo que no vemos. La fe es algo que tiene que estar profundamente implantado en nosotros, porque hace nuestra vida cristiana. Es aquello que vemos, o digo, que no vemos, pero que creemos. De hecho, la palabra también dice que el Señor ve las cosas que no son como si fuesen. Entonces, este asunto de la fe aparentemente tiene que ver con mirar cosas que no parecen y creerlas que son así como nosotros las hemos escuchado de Dios, o así como la palabra dice que son. No tiene que ver con lo que puedes tocar, con lo que puedes medir, con lo que puedes sumar. Tiene que ver exclusivamente con lo que dice la palabra de Dios al respecto de las cosas que estás viendo o que estás oyendo. Entonces, nuestra fe se define también por las cosas que vemos o las cosas que oímos. Cuando nosotros decidimos escuchar las mentiras de Satanás, las mentiras del hombre secular, del hombre apartado de Dios, entonces nuestra fe no se construye. Nuestra fe se construye en base a que escuchemos la promesa y la verdad de Dios. Pero a veces eso es difícil. A veces eso es difícil porque es algo que no vemos. Entonces nos resulta difícil creer que pueda ser diferente. Esta semana, hace 2 semanas atrás, estaba en mi escritorio, en mi oficina, y se acerca una familia creyente. Ambos aman al Señor, sus hijos asumo que son también creyentes. Se sientan y me empiezan a explicar lo delicado de la situación de su hijo, que tiene una serie de problemas en cuanto a cómo capta la información, que a veces los números se le vuelcan, que las letras también, y así me dan todo el reporte. Yo digo, miércoles, realmente qué difícil para este niño esta situación. Entonces ellos dicen, por favor, quisiéramos ayuda, de tal modo que no le armemos un ambiente a este niño que lo vaya como a disminuir por todas las incapacidades que tiene. Entonces, en ese momento armamos una estrategia, dijimos a ver qué podemos hacer para ayudarlo. Él siempre ha tenido este problema, hemos gastado mucho dinero en él por causa de esta situación, siempre queriendo ayudarlo, siempre queriendo sacarlo adelante. Dice, hasta ahora hemos logrado de algún modo que él llegue hasta donde está por todo el esfuerzo que hemos hecho. Y ahora que estamos en este colegio, les pedimos por favor su apoyo en este sentido. Bueno, yo les digo, sí, con mucho gusto. A ver,
¿Tiene problemas con los números? Sí. A ver, ¿qué vamos a hacer para eso? ¿Cómo vamos a plantear su materia? ¿Tiene problemas con las letras? Sí. A ver, ¿cómo vamos a hacer? Y así estábamos charlando y charlando. Finalmente terminamos, todos bien, un abrazo, que Dios los bendiga, todo lo que hacen los buenos cristianos, ¿no? Nos hemos deseado lo mejor. Termina el día de trabajo, yo estaba saliendo de mi oficina y más o menos estaba a una cuadra y me ha venido como una, ¿cómo decirles? Dentro, ¿no? Me ha venido como una angustia, me ha venido como un enojo, me ha venido como una ira, pero una ira, un celo, una ira santa iba a decir, como un celo profundo. Y de pronto he dicho, miércoles, ¿qué estoy haciendo? Ellos son creyentes, yo soy creyente. Tenemos a un niño que tiene problemas. El Señor ha muerto en la cruz. Sus llagas siguen hablando hasta el día de hoy. Y hemos generado una estrategia de 2 horas para ayudar a ese niño. ¿Qué ha pasado con nuestra fe? ¿Qué ha pasado con lo que creemos? ¿Qué ha pasado con el estilo de vida que nosotros tenemos? Sí, lo hemos hecho profesionalmente, sí, claro. Pero la duda es profesional. Si no, vayan a consultar a un médico. Cuando hay algún problema, profesionalmente les van a decir cuáles son las causas del problema y cómo podrían atacar esa circunstancia. Pero, ¿será que nosotros nos movemos en este ámbito de lo que se ve o lo que se puede tocar? La palabra dice que no, que vemos las cosas que no son como si fuesen. Entonces estaba indignado, he dicho, Señor, perdón. Realmente yo me debería mover y parar por este niño en la fe a la que tú me has llamado a vivir. En la fe a la que tú me has llamado a pararme. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Será que nosotros en esa reunión estábamos agradando al Señor? ¿Será que ese tiempo era un tiempo de comunión que daba honra y que daba gloria a Dios? Me he sentido mal, porque he dicho, no, ese no era un tiempo de adoración al Señor, ese no era un tiempo de alabanza a Dios, ese era un tiempo de aflicción, ese era un tiempo de duda, ese era un tiempo de temor, ese era un tiempo 100% del hombre natural, no del hombre espiritual, el hombre que se para en la fe de saber que Dios hace sobre lo imposible, lo hace posible. Entonces al día siguiente lo he llamado. Yo ese día he orado, no al día siguiente, ese día he orado, era viernes, el sábado he orado por ese niño. Yo estaba empeñado, he dicho, voy a empezar a orar por ese chico. No puede ser que nuestro tiempo de comunión entre hermanos sea un tiempo de queja, de pesadumbre y de incredulidad. Ahí no está el Señor, no está ahí el Señor, no hay cómo encontremos un versículo que diga donde hay un momento de incredulidad el Señor está en medio de ustedes. No existe ese momento. Lo he llamado el lunes a este amigo, al papá, y le digo, quiero hablar contigo, quiero hablar al respecto de tu hijo. ¿Qué ha pasado? Me dice, ¿algún problema? Sí, le digo, es un problema. Entonces viene el papá. Me dice, ¿qué ha pasado? Mira, le digo, estoy indignado y te pido perdón por la forma en la que he respondido a una necesidad que tú genuinamente has traído a este escritorio y yo te he respondido en base a tolerancia, en base a ciencia, en base a ser buenas personas o todo lo que puedas llamar. Pero la verdad es que lo primero que deberíamos haber considerado aquí es el reino de Dios y su justicia. Es el sacrificio de amor que ambos creemos y que el Señor Jesús hizo por causa de este niño. Yo le digo, yo quiero ponerme de tu lado en esta circunstancia y quiero que nos pongamos de acuerdo porque bien dice la palabra, todo es posible para el que cree. Y donde están 2 o más, Él está en medio de ellos. Y si nos ponemos de acuerdo en alguna cosa que pidiéramos, dice la palabra, Él lo hará.
Entonces le digo, quiero ponerme de acuerdo contigo. Quiero ponerme de acuerdo contigo porque no quiero yo manejar un mensaje y que ustedes como padres manejen otro. Y ustedes tienen autoridad sobre su hijo. Entonces, en esa autoridad, ustedes pueden estar todos los días hablando, proclamando y creyendo en el problema de su hijo y construyendo en la vida de este hijo ese problema. Entonces, les digo, miren, yo no me puedo ir contra lo que ustedes están haciendo. Ustedes son creyentes, son padres en esta casa. Por tanto, yo necesito estar de acuerdo con ustedes para poder hacer una oración persistente delante de Dios. Una oración con fe que sea capaz de traer esa sanidad de los cielos y que pueda manifestarse en la vida de este chico. Me dice, sí, me dice, hemos orado por él. Ya estaba así, ¿no? Mis bracitos estaban cayendo, mis hombros. Me dice, sí, mira, nosotros hemos visto muchas sanidades ocurrir a través de nuestras manos y hemos orado por él. Muchos otros han orado por él. Y bueno, dice, sí, yo estoy de acuerdo contigo, David, me dice, pero realmente no sé cómo hacer que mi esposa se ponga de acuerdo porque ella cree todo esto que ella dice, que esta enfermedad, este desarreglo, este problema que este chico tiene. Entonces realmente no sé cómo podríamos llegar a un acuerdo. Ay, he dicho eso. Yo le digo, hermano, ¿qué puedes perder? ¿Qué puedes perder? En todo caso, tenemos todo para ganar. Porque si hoy día nos ponemos en una actitud de fe, el justo vivirá por la fe. Creemos en lo que Dios puede hacer. ¿Qué podemos perder? En todo caso, cuando veamos que el Señor lo sane porque Él ha sido llagado por causa de esta enfermedad y está listo para hacer un intercambio divino, lo que podemos ganar es el testimonio de Dios y el darle la gloria a Dios por esto que puede pasar en este momento. Me dice, sí, yo entiendo. Mira, le digo, yo voy a empezar a orar. Yo voy a empezar a orar porque el Señor ha puesto un celo en mi corazón por eso. Y yo realmente espero poder ver la gloria de Dios manifestado en este asunto. Miren, Él se ha ido. Yo pensé que a los 2 días, o a los 3 días, o al día siguiente, Él iba a volver. Y me iba a decir, David, he hablado con mi esposa, queremos ponernos en acuerdo contigo. Le damos gracias a Dios porque hay alguien que, no sé, ha sentido de parte de Dios o tiene el celo para poder pararse en esta situación y clamar por la vida de mi hijo. Lo menos que podemos hacer es pararnos a tu lado y empezar a luchar juntos esta batalla. No. O sea, una vez he fracasado, he orado, no ha pasado nada. Otra vez he fracasado, he orado, no ha pasado nada. Entonces ahora, ¿por qué tendría que orar? Saben, muchos hijos de Dios, creyentes, viven la frustración de lo que no pasó en sus vidas, de lo que debería haber pasado y no pasó en sus vidas. Yo personalmente he vivido eso por mucho tiempo. Porque yo una vez tenía un hermano muy joven, tenía 18 años, postrado en cama, y he orado sinceramente por él. No sé si debería haber orado más, no sé si debería haber declarado más la palabra, no sé si debería haberme quedado más a su lado. Muchas cosas se han venido a mi mente. El asunto es que partió.
El asunto es que se fue. Y yo estaba dolido cada vez que había un enfermo, yo oraba, pero era una oración como de educación, por así decir. Pastor, ore por favor, está enfermo mi hija. Claro, cómo no. Sé la promesa, sé cómo orar, en nombre de quién orar. ¿Cómo no? Oraremos, pero no con un celo de decir, Señor, tú has muerto en la cruz, ¿cómo no va a poder ser sana esta persona? Realmente había una resignación en mi corazón por muchos años y una frustración porque dije, cuando oré no pasó nada. ¿Por qué tendría que ser diferente ahora? ¿Por qué tendría que ser sano ahora? ¿Por qué tendría que levantarse ahora la persona? Pero con los años, el Señor ha ido construyendo en mi corazón y ante esta dificultad, el Señor ha ido construyendo una vida de fe en mi vida, para que yo me pueda parar por hombres o mujeres en fe, orando para que puedan recibir el favor y el amor de Dios sobre sus vidas. ¿Saben? No nos podemos resignar a las cosas que pasaron. Las cosas que pasaron, las cosas que no ocurrieron, los errores que cometiste, no pueden marcar lo que Dios quiere hacer a partir de hoy para adelante en tu vida. Lo hiciste, si le pediste perdón al Señor porque lo hiciste mal, lo has hecho bien. Ahora es un tiempo de un nuevo comienzo. Ahora es un tiempo de vivir en la fe, en la fe que cree en lo imposible, porque el Señor en el que crees lo hace posible. Si te equivocaste, qué pena. Si no se levantó, qué pena. Si no se sanó, no sé qué faltó, pero lo que sí sé es que el Señor Jesús murió para que nosotros podamos vivir en completa salud. Él murió para que nosotros podamos vivir en completa libertad financiera, para que podamos vivir en completa victoria, y eso es lo que importa hoy. No importa lo que te pasó, importa lo que quieres hacer a partir de hoy. Por eso es importante que creamos o que venga a nosotros nuevamente el concepto de vivir por fe. ¿Qué dice la palabra al respecto de vivir por fe? Las dificultades van a venir, dice la palabra que van a venir. Miren en Juan capítulo 16, el 33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. Está hablando el Señor. En este mundo afrontarán aflicciones. Pero anímense, yo he vencido al mundo. ¿Se cuestiona la victoria del Señor por las aflicciones? No. Lo que está diciendo el Señor es, las aflicciones van a estar ahí, van a ser parte de tu vida. No hay forma que puedas escaparte de la aflicción. No hay forma que puedas escaparte del desafío. De hecho, la palabra dice que Él nos lleva de victoria en victoria. ¿Sobre qué tienes victoria? Sobre la aflicción, sobre las circunstancias, sobre el problema difícil. Entonces dice, en este mundo afrontarán aflicciones. Las aflicciones por el hecho de que ustedes son creyentes no se van a apartar de sus vidas. Pero dice, anímense, yo he vencido al mundo. Anímense, su fe en la victoria, en aquello que Él ha vencido, se apoya, se cimienta. Nuestra fe se cimienta en Cristo y lo que Él ha hecho. No importa cómo sea tu aflicción, el Señor está listo para hacer posible lo imposible en tu vida por causa de la fe que se está construyendo en tu corazón. Dejemos atrás nuestras equivocaciones, nuestras debilidades, dejemos atrás todo aquello que en su momento ha marcado nuestras vidas y que hoy día no nos sirven más que para destruirnos y para llevarnos a un mundo de temor
y de miedo. Porque eso es lo que hace el error, la equivocación, lo que no ocurrió en tu vida. Solo trae temor y duda en tu corazón. Miren en Isaías, capítulo 43. Desde el 1. Pero ahora, así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel: no temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Y miren, aquí está la cosa. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrasarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate. Cuando pases por las aguas, cuando pases por los ríos, cuando pases por el fuego, no te desanimes, yo te sustentaré. El Señor es el que nos sustenta. El Señor es el que en nosotros produce la certeza de que esas cosas no van a definir nuestras vidas y que somos capaces hoy día de pararnos en el saber que creemos en un Dios de lo imposible. En el saber que creemos en un Dios que está más allá de nuestras limitaciones. Sí, claro, estábamos delante de ese niño. No estábamos delante, pero el niño está ahí. ¿Tiene una limitación? Sí. ¿Tenemos una imposibilidad natural con él? Sí. ¿Lo han visto los especialistas? Sí. ¿Han podido hacer algo? No. ¿Qué nos queda? En nuestra imposibilidad, creer ante esta dificultad, creer que Él lo puede librar de este tiempo de aflicción o de prueba en su vida. Porque es un tiempo de aflicción y prueba también para Él. Porque Él tiene que vivir con el peso de que le digan que está mal, que no puede, que mil cosas con las que Él tiene que vivir. ¿Saben? Necesitamos pararnos en la fe que dice en la palabra para que podamos vencer en tiempo de dificultad. Hechos 14. Hechos 14, el 21 y el 22. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de haber muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. Miren qué dice, es necesario pasar por muchas dificultades para heredar el reino de Dios. ¿Cuál es tu dificultad? ¿Dónde está tu problema? ¿Cuál es tu talón de Aquiles? Aquello que siempre te hace retroceder y te hace sentir la peor persona. Porque parece que no lo puedes vencer o parece que una y otra vez está en tu vida y una y otra vez marca tu vida con la desilusión y la frustración. A través de muchas dificultades es necesario que alcancen el reino de Dios. Miren en Proverbios 24. Veintikuatro 10. Si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. Si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza, será limitada tu fortaleza. ¿El día de la aflicción va a venir? Sí, dice la palabra, el día de la dificultad va a venir. Pero si en ese día
en vez de pararte en la fe, si ese día, en vez de pararte en las promesas, creyendo con todo tu corazón, te desanimas, encima tus fuerzas van a ser debilitadas. Encima tus fuerzas van a decaer. Primer punto, entonces, tener fe ante las dificultades. Segundo punto, la fe está relacionada a nuestro crecimiento en el Señor. La victoria que vence al mundo es nuestra fe. La fe nos lleva de un nivel a otro en la medida en la que tenemos victoria en Él. Pero ¿cómo podemos tener victoria si no estamos dispuestos a creer lo que el Señor dice al respecto de nuestras circunstancias? No podemos más vivir simplemente todos los días asumiendo lo que pasa a nuestro alrededor, siendo castigados por las cosas que pasan a nuestro alrededor, siendo castigados por nuestra falta de compromiso con el Señor, siendo castigados por nuestra falta de cercanía e intimidad a Dios. No podemos vivir en la incertidumbre y así como vive el mundo, siendo que nosotros hemos sido llamados a fe. Tenemos que vivir por Él, tenemos que construir nuestras vidas en aquellas pequeñas cosas que vamos creyendo todos los días. Por eso el Señor nos ha hecho más que vencedores, porque nos ha dado la herramienta para que podamos construir nuestras vidas en Él. Pero necesitamos esos desafíos de fe en nuestras vidas. Por eso vienen las aflicciones, por eso vienen las dificultades, porque construyen tu vida. ¿Por qué? Porque te hacen subir cada vez un peldaño más en tu vida. Entonces necesitas fe en la aflicción, necesitas fe para construir tu vida. 3, necesitamos fe para llevar en nuestras vidas un nivel de descanso en Él. Eso dice la palabra. Vayan a Hebreos 4:3. En el reposo entramos los que somos creyentes. ¿Qué les parece ese versículo? En el reposo entramos los que somos creyentes, aquellos que viven en la fe del Señor y que no dejan que las circunstancias los manejen, son aquellos que participan del reposo de Dios en sus vidas. En el reposo, 3, en el reposo entramos los que somos creyentes. Entonces, ¿quieres tener una vida en la dificultad, descansando en Dios, en reposo, en la seguridad de saber que las cosas van a ocurrir a tu favor? Necesitas pararte en fe. La dificultad va a venir, pero el vivir en el descanso y en el reposo depende que tú quieras construir esa vida de fe en ti. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vamos construyendo nuestras vidas? A través de la aflicción, ejercitando nuestra fe, creyendo en las promesas, porque somos cercanos a la palabra de Dios. Y en ese lugar es el lugar de reposo para nosotros. A veces, no sé, tal vez hemos pensado que el lugar de reposo es fuera de la aflicción. En realidad el Señor se glorifica en tu vida cuando estás en aflicción, pero estás descansando en Él. Claramente dice eso la palabra. En el reposo del Señor están los creyentes. Entonces la fe nos lleva a un lugar de reposo. No importa qué tan agitada sea tu circunstancia. Si estás descansando en Él, si estás creyendo en Él, el descanso de Dios va a venir a tu vida. Y punto número 4, Mateo 14.
Mateo 14. Desde el 22 dice: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaron al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas, y al anochecer estaba allí él solo. Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «Es un fantasma», gritaban de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: «Cálmense, yo soy. No tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, se calmó el viento, y los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Miren, en esta historia vemos que la fe tiene como dos lados. Uno por dentro, en tu vida, que es aquello que te produce paz, es aquello que te hace crecer en él. Y otro por fuera, que es aquello que ocurre como consecuencia de aquello que está pasando por dentro. Dice que estaba Jesús con sus discípulos, y Jesús, en otra versión dice, les insistió que subieran a la barca. Jesús les dijo, les insistió que subieran a la barca. Miren, aquí hay algo interesante. ¿Por qué les tuvo que insistir? Porque había viento, porque habían olas y había problemas en la barca, o en el mar, en el lago. Ellos eran pescadores, ellos sabían las condiciones en las que estaba el mar. Entonces no les fue fácil tomar la decisión. ¿Dónde los mandó el Señor? ¿A un lugar de aflicción? Era un lugar de aflicción. ¿Saben? Dice de que desde que ellos aproximadamente de la orilla hasta donde llegaron, dice que el lago, de pasar de un lugar a otro, más o menos son 11 kilómetros. Ellos estaban más o menos en el kilómetro número 5. Jesús estaba orando porque no se fue inmediatamente con los discípulos. Y eran más o menos la cuarta vigilia de 3 a 6 de la mañana. Aproximadamente los discípulos estaban en esa travesía solos unas 12 horas haciendo cálculos. ¿Quién los mandó a ese lugar? El Señor Jesús. ¿Querían ellos subir? No querían subir porque dice, les insistió, como les ordenó que vayan y suban a esa barca y que pasen al otro lado. Tenían una instrucción de pasar al otro lado, podían haberse agarrado en eso, pero el Señor los mandó a ese lugar. Ellos no querían responder a eso, por eso Él tuvo que insistir. Y no querían responder a eso porque eran pescadores experimentados y sabían qué es lo que estaba pasando en medio del lago, en medio del mar. Entonces, el Señor nos lleva a tiempos de aflicción. Realmente es difícil responder eso. Tal vez alguien que está en un tiempo de aflicción puede decir, sí, el Señor me ha traído hasta aquí. O otro podrá decir, no, Dios jamás te va a llevar a un tiempo de aflicción. Pero lo que sí sé es lo que dice en varios versículos en la palabra, que las dificultades van a venir y las aflicciones van a estar delante de nosotros.
pero anímense, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Pero anímense, en mí ustedes tienen todo lo que necesitan para pasar la dificultad y para pasar el tiempo difícil. Lo que sí sé que estos discípulos estaban en ese momento y en ese momento difícil, ya eran 12 horas, estaban agotados, estaban cansados, habían usado todas sus herramientas y elementos que conocían para manejar un bote y tratar de controlarlos, como hombres de mar, como hombres de agua, como hombres de pesca. Ya estaban agotados todos sus recursos, todo aquello que ellos pensaban que les podía servir, ya lo habían usado, ya lo habían gastado, ya habían trabajado toda la noche, 12 horas. Y en eso el Señor nuevamente les dice, tengan ánimo, como dice la palabra, anímense porque yo he vencido al mundo. Les dice en el versículo 27, tengan ánimo. ¿Saben? La palabra temor o no teman, tengan ánimo, no teman, no tengan miedo. ¿Por qué dudaron? En la Biblia está 365 veces. Aparentemente, como una vez por cada día del año. No teman, no tengan miedo, no duden. He vencido al mundo, solo párense en su fe. Un hombre le dijo, Señor, ayúdame, auméntame la fe, porque no podía creer en lo que tenía que pasar. El Señor dice, no teman, tengan ánimo. Dice que en ese momento Pedro le dice, Señor, si eres tú, haz que yo camine sobre las aguas. Le dijo, ven. Bajó Pedro y empezó a caminar. ¿Qué es lo que lo amedrentó? ¿Han visto lo que dice? El viento. Dice que los vientos lo empezaron a hacer dudar con respecto a lo que Dios estaba haciendo. Y aquí hay algo muy importante. En ese momento dice que el Señor extendió su mano, ayudó a Pedro, y cuando se calmó la tormenta, cuando subieron a la barca. No es que el Señor le entregó su mano y en ese momento la tormenta se calmó. Puedes estar pasando un momento de dificultad, un momento de aflicción, estar agarrado del Señor, pero seguir con la dificultad. Eso no significa que estás solo. Eso significa que estás creyendo en aquel que puede hacer las cosas diferentes y a pesar de estar en un tiempo de dificultad, el Señor te está sosteniendo. El Señor te está agarrando. Y lo que sí debes saber, que esa dificultad es temporal. ¿Por qué? Porque ahora estás agarrado de su mano, porque te has parado en la fe del Hijo de Dios. El justo vivirá por fe, no importa cómo sean las tormentas. No podemos quitar los ojos de Jesús. No podemos quitar los ojos de Jesús, no podemos quitar los ojos de la palabra. Él es el verbo, Él es la palabra. No podemos quitar nuestros ojos de la palabra que producen fe en nuestras vidas. Porque eso, en tiempos de dificultad, nos va a sostener mientras dure la dificultad. Pero estamos seguros que mientras estamos sostenidos, así como Pedro, de la mano de Dios, tarde o temprano vamos a llegar a la barca, que es el lugar donde la dificultad se aquieta. Amén. Porque a veces decimos, ya está, he orado, pero la dificultad sigue. Estoy creyendo, pero parece que sigo en la dificultad. ¿Saben? El Señor, cuando tomó la mano de Pedro, lo primero que hizo es tratar ese lado de la fe dentro del corazón de Pedro. Él tenía que creer, él tenía que sostenerse en el hecho de que a pesar de la dificultad, el Señor había vencido al mundo. Después, la tormenta pasó cuando ya estaba en la barca, pudo descansar, se hizo externa su fe. Entonces, el hecho de que tengas fe no significa que ahora estás sin la dificultad enfrente.
sí significa que el Señor está trabajando un proceso de que entres en su descanso, está trabajando un proceso de que crezcas en Él por causa de la promesa, y está trabajando en el hecho de que tu fe se consolida dentro de ti, para que después pueda manifestarse en el tiempo correcto, pueda manifestarse en hechos y circunstancias que cambian a tu alrededor. Por eso, si estás orando por alguien y el Señor dice que lo sanó, puede ser que primero esté trabajando en ti algo que se está construyendo, estás creyendo, estás orando, estás luchando con respecto a eso, hasta que llega en ti una paz y dices, el Señor ha hecho esto. No oro más, porque Dios lo ha hecho. Y en el lapso de 2, 3 o 4 días, de pronto ves la sanidad ocurrir. O tal vez ese mismo momento, cómo Dios lo hace, cuál es el tiempo de Dios. Pero Dios, para construir fe en tu vida, trabaja en 2 ámbitos. Primero, tu vida. Miren, Él trabaja siempre así. Cuando Él murió por nosotros, cuando Él murió por la humanidad, mírate a ti, primero murió para cambiarlo de dentro de ti. Tu corazón, todo tu ADN, te lavó, te justificó, te santificó. Primero trabajó en ti para que tú ahora puedas salir y cumplir la gran comisión. Dice, vayan y hagan discípulos. ¿Cómo podía haber sido hecho eso si es que antes el Señor no trabajaba en nosotros? La vida de fe opera del mismo modo. Se construye en tu vida. Entonces, no te desanimes. Cree solamente, el Señor ha vencido. No te desanimes por el pasado o por las marcas de tu pasado. Cree solamente, el Señor ha vencido. Agárrate a la palabra. Agárrate con uñas y dientes de las promesas. Vive en el poder de los cielos abiertos, ahí donde el Señor derrama toda su provisión y todo su favor. Vive en el poder de un corazón vencedor, porque se para en la fe de las promesas. Vive en el poder del derramamiento del Espíritu Santo en tu vida, que te capacita en esa fe para pararte en tiempos de dificultad y aflicción, agarrando la mano de tu Señor, sabiendo que esa fe te va a sostener hasta el tiempo indicado, cuando veas lo externo cambiar a tu alrededor. Y el Señor lo va a hacer una y otra vez, porque está escrito. Y el Señor lo va a hacer una y otra vez, porque su palabra no miente y Él no es hombre para mentir. 4 características con respecto a la fe. Hay muchas más, pero considero que estas son importantes, porque tiempos de aflicción los llevamos todo el tiempo. Desafíos los tenemos todo el tiempo.